Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente, una cápsula más de Entrenadores de la Mente. Y hoy quiero platicarte sobre la etapa de vida, pero sobre todo quiero platicarte sobre la identidad. Cómo en estas etapas de vida lo que busca es una identidad del ser humano. Y para encontrar esta identidad, quiero que te pongas en cuenta la estructura que tiene el cerebro y que tiene nuestra mente para encontrar esta identidad. Miren, la identidad, la primera identidad se identifica o se desarrolla en los primeros 7 años. Hemos hablado muchas veces que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Por lo tanto, nosotros sabemos y nacemos con la convicción de que somos intuición, de que nosotros somos parte de la naturaleza, que somos amor, que somos parte de la sociedad, que somos sabiduría y que somos parte de la cultura del pensamiento. Por lo tanto, nosotros sabemos que somos todo eso y nacimos como energía y empezamos a vivir este mundo espiritual, en este mundo material, perdón. Y cuando estamos dentro del vientre de mamá, empezamos a identificar todas las sensaciones a través de nuestra percepción de lo que existe y nos vamos conformando como un yo. Este yo es tan importante identificarlo en la base material, porque en esta base material del yo, lo que necesita entender este alma espiritual es que él también es materia. Y cuando se necesita entender como materia, necesita entender que él como materia es un ente muy separado o separado de mamá. Por lo tanto, en el yo físico, que es entre los 0 y los 2 años, el niño lo que necesita es entender que él es él y que mamá es mamá. Eh, es por eso que la pone a prueba, que por eso que se pone rebelde, porque él necesita identificar que él es él, que él tiene una independencia, y es por eso que te dice: yo como solo, mamá, yo me he visto solo. Empieza a identificar esta parte. Es un proceso desde que naces hasta los 2 años que empieza él a buscar su propia identidad como ser humano. Y hay que dejárselas. O sea, aquella persona que no logra encontrar una identidad dentro de sus primeros 2 años, eh, va a tener crisis existenciales posteriormente, ¿no? Va a ser un poco sacrificado en ese sentido, porque va a necesitar vivir para los demás sin darse a él, porque él no se va a ver a sí mismo. Por lo tanto, de los 0 a los 2 años es la parte donde creamos una identidad del yo físico, y es importante que esté en contacto con él mismo, ¿de acuerdo? Luego, identidad de los 2 a los 3 años, el niño empieza a moverse mucho más. Y en esta movilidad, en este movimiento, él tiene la capacidad de escoger experiencias. Por lo tanto, en este movimiento que empieza a escoger experiencias, el niño empieza a encontrarse y a meterse a la boca todo. De los 2 a los 3 años empieza a probar de todo, todas sus sensaciones, todas las experiencias que va a vivir desde de la forma sensorial, van a ser las experiencias más enriquecedoras de su vida y de su mundo. Y esta edad es de las más importantes en la existencia humana, porque aquí es donde se desarrollan la mayor cantidad de caminos neuronales que va a tener el ser humano en toda su existencia. No va a tener más en toda su existencia que entre los 2 y los 3 años. ¿Por qué? Porque nosotros, es un proceso inverso. Nacemos, vivimos todas las experiencias de forma así exponencial, se crean millones de caminos neuronales con todas esas experiencias. Por lo tanto, si no le das la oportunidad de poder entender y comprender que son la naturaleza, que están dentro de la naturaleza, por eso déjalos probar de todo, déjalos estar en contacto con la naturaleza, descalzos, con todo lo que existe alrededor, porque ahí es donde se van a crear todos los caminos neuronales que va a entender de forma física y espiritual su vida. Aquí también hay recuerdos de otras vidas, recuerdos de situaciones espirituales que ni siquiera entendemos todavía, la ciencia todavía no lo entiende, pero hay amigos imaginarios, hay alucinaciones, hay una serie de cosas que tienen la capacidad de tu mente.
porque al crear estos caminos neuronales, toda esta capacidad se desarrolla, ¿de acuerdo? Y luego a los 6 años lo vamos a quitar la mitad, o sea, hay una poda neuronal, porque cuando no ocupamos todos esos caminos neuronales, se nos desvanecen. Es natural, sin embargo, lo que te recomendamos es que generes la mayor cantidad de caminos neuronales, como poniéndonos en contacto con la naturaleza y experimentando todo lo que existe de forma sensorial, auditiva, a través del amor. ¿Por qué a través del amor? Porque cuando tú lo pones en una situación de riesgo o de miedo, el cerebro se va le vas a perder su capacidad de intelecto, porque va a estar siempre en esa situación, en ese sistema que llamábamos simpático de alerta, donde va a mermar solamente el 70% va a mermar de su capacidad mental o su capacidad de desarrollarse, porque va a estar atento básicamente a eso, en lo que puede estar en peligro. Pero si está en base al amor, entonces va a poder captar todo lo que está a tu alrededor y va a poder desarrollar más caminos neuronales, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, de los 3 a los 4 años, los niños empiezan a vivir emocionalmente, porque como ya tienen esa capacidad de movimiento y ya empiezan a socializar con más personas, la comunicación es mucho más fluida. Esta comunicación lo que nos activa es muchísimo todos los sistemas límbicos o sistemas químicos que existen en nuestro cuerpo para sentir placer emocional. Y este placer emocional se da a través de la comunicación y de la interrelación que tenemos con todas las personas, o con los animalitos, o con todo lo que existe, juguetes, toda esa interrelación que tienen los niños de los 3 a los 4 años es para socializar y para aprender a socializar. Por lo tanto, si en esas etapas de su vida se sienten solos o no están apoyados o son agredidos, entonces va a afectar más adelante su personalidad, donde se van a hacer un poco codependientes, donde se van a poder hacer un poco quizá indecisos, que no se merecen las cosas, ¿no? Esa sensación de sentirse solos o esa sensación de sentirse abandonados, eso lo va a provocar si tienen algún conflicto en esas etapas, entre los 3 y los 4 años, donde necesitan convivir y comunicarse con las personas. Así es que si tú tienes hijos en esas edades o conoces a niños de esas edades, la comunicación y la interrelación que tienen con las demás personas va a ser muy importante. De los 4 a los 5 años, esta comunicación empieza a ser un poco más compleja y se ve desde un punto de vista más externo, es decir, empezamos a correlacionar todo lo que nos pasa como experiencias y identificamos si nos gustan o no nos gustan. Por lo tanto, aquí el amor y el buen trato va a ser muy importante que se manifieste o que se desarrolle en esas etapas de tu vida. 4 o 5 años más o menos. A los 5 años, los niños empiezan a desarrollar una parte del cerebro que le llama libido, que es la que identifica el género. De los 3 a los 5 años, en la base emocional, básicamente el género no existe, porque el amor para ellos es amor, no importa de quién se los dé. Esta cercanía, esta comunicación es importante para ellos. Pero ya a partir de los 5 a los 8 años, ¿se fijan? A partir de los 5 a los 8 años, el género va a ser muy importante, porque van a poder identificar esta conexión que tienes con el sexo opuesto, y entonces los niños se enamoran de mamá, las niñas se enamoran de papá, y van a estar muy pendientes de lo que hagan ellos. Por lo tanto, al querer agradarle, en el ejemplo de los hombres, de los varones, al querer agradarle a la mamá, porque ese es el primer amor que tienen, entonces van a observar mucho a papá o esa figura masculina del cual trata a la mamá. Es decir, los niños se cuestionan y hacen sus primeros juicios diciendo: ¿cómo le habrá hecho papá para enamorar a una mujer como ella? Porque yo quiero una mujer como ella, ¿no? ¿O no? Hacemos esos pequeños juicios. Las mujeres: ¿cómo le habrá hecho mamá para enamorar a un hombre como él? Porque yo quiero un hombre como él, ¿o no? Sin embargo, estos juicios que hacemos es porque el trato que se tienen entre seres humanos, entre hombre y mujer, nosotros como niños también los empezamos a juzgar en esta etapa. Y en esa etapa de los 5 a los 6 años existe y empieza a crearse un deber ser.
el deber ser de las reglas, de las normas, de todas esas estructuras que cuando nosotros las asumimos de forma relajada, bien, tranquila, entonces pues vamos a poder entender, vamos a podernos adaptar con la autoridad, con las reglas, con las normas. Pues tenemos un pequeño conflicto con esto. El deber ser para nosotros va a ser muy básico, o más bien muy importante. Va a haber siempre una estructura del deber ser que va a regir nuestra vida, y las normas y las reglas van a estar muy adentrados a nosotros. Quizá podemos ser muy rígidos por esto mismo, o quizá tengamos un conflicto con la autoridad, que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, por este conflicto que pudimos haber generado entre los 5 y los 6 años por este deber ser. Ahora, de los 6 a los 8, este deber ser se convierte en un deber ser externo. Este deber ser externo se manifiesta en las expectativas que tengo de papá o de mamá. ¿Cómo deberían ser papá o mamá? Porque ya lo empiezo a comparar con otros papás o con otras mamás. Y entonces esa expectativa que tengo de él como papá o como mamá, si derrumban esa expectativa, entonces este deber ser empieza a convertirse en desconfianza. Y esta desconfianza se puede convertir en una personalidad de control o controladora. ¿Se fijan? Por lo tanto, la identidad la vamos a encontrar en el yo físico, una identidad física, y luego en una parte externa de los 2 a los 3 años, que es yo en la naturaleza. Cómo yo, mi parte física interrelaciona con la naturaleza. Mi yo emocional, cómo yo me siento conmigo mismo, mis emociones, y luego yo cómo lo interrelaciono con la sociedad, o con mi familia, o con mis hermanos, o con mis amigos, o con mis primos. Y luego mi yo pensamiento es cómo hago juicios del mundo en mi persona, y luego yo cómo lo relaciono, cómo lo interrelaciono con estos juicios que tenemos con nuestros padres sobre todo. Así es que esto es la siguiente cápsula de cómo encontramos esta identidad, donde va viajando interno y externo, físico, emocional y mental, para poder encontrar una personalidad global, que es donde hacemos una primera etapa de la personalidad del yo, que es en los primeros 8 o 9 años. Así es que espero las siguientes cápsulas. Muchas gracias, seguiremos en contacto.